Ya nos encontramos en la lección número 9 de este panorama del Nuevo Testamento, la primera epístola del apóstol Pedro. Al finalizar este video serás capaz de contestar a las 10 preguntas que aparecen en pantalla. En la primera epístola del apóstol Pedro se ve que la iglesia estaba sufriendo persecución y esta persecución y estos problemas que se estaban viniendo eran externos, venían desde afuera. Esto lo vamos a contrastar y recordar en el próximo video cuando estemos tratando la segunda epístola del apóstol Pedro, que los problemas ya no van a ser desde afuera, sino los problemas van a ser desde el interior de la iglesia. Más en esta primera epístola del apóstol Pedro vemos que los problemas eran externos, estaban viniendo desde afuera. Hay un pasaje bíblico en primera Pedro capítulo 4 versículo 18 que es un poco polémico, que aparentemente hace ver que la salvación vendría a ser con algún tipo de esfuerzo que se tendría que colocar, ya que dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Esto contrasta y choca con Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aquí vemos que si el justo con dificultad se salva, ¿cómo es eso de que el justo con dificultad se salva? Entonces tendríamos que colocar algún esfuerzo de nosotros para lograr la salvación, porque con dificultad nos estaríamos salvando nosotros, según este pasaje bíblico, de este versículo bíblico que estamos viendo. Incluso esas mismas personas que habían sido quemados en la hoguera o habían sido prendidos como antorcha, habrían con dificultad logrado su salvación. Más adelante vamos a contestar esta pregunta o este versículo bíblico que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 18. Volviendo nuevamente, la iglesia estaba sufriendo persecución en aquel entonces. Habían sido expatriados producto de la dispersión o de la persecución. Habían sido dispersados, donde habían sido expatriados, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Habían sido expatriados. ¿Y qué es una persona expatriada? Una persona expatriada es aquella que ha abandonado voluntariamente o por fuerza mayor y se fue a vivir a otro país que no es el lugar de su origen, y los cristianos habían, por producto de la persecución, habían sido dispersados, se habían ido a otros lugares a vivir. Un consuelo que ellos podrían recibir puede ser en Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Los destinatarios de la primera epístola del apóstol Pedro fueron gentiles. Recordemos que en la Biblia se clasifica a la humanidad en tres grupos: cristianos, judíos y gentiles. Y acá los destinatarios eran gentiles, gentiles que habían conocido a Cristo mediante la predicación del evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Primera Pedro capítulo 2 versículo 10. Ustedes que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Estaban sufriendo los cristianos de aquel entonces por causa de Cristo, estaban sufriendo por causa de Cristo y habían sido expatriados y habían sufrido no solamente verbalmente a través de las murmuraciones que tenían hacia los cristianos o que hacían hacia los cristianos, sino también físicamente estaban siendo maltratados muchos cristianos en aquel entonces. Primera Pedro capítulo 4, versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué es ultrajar? Ultrajar es ofender a alguien con hechos o insultos atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etcétera. Especialmente cuando se humilla a alguien en público o se ejerce algún tipo de violencia.
El apóstol Pedro dice, hospedaos amorosamente los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora, ¿qué tiene que ver? Uno se pregunta si estamos hablando de que la primera epístola del apóstol Pedro está hablando de un tiempo de persecución que la iglesia estaba sufriendo. Ahora nos habla acerca de la hospitalidad. ¿Qué tiene que ver ahí la hospitalidad? Bueno, la hospitalidad tiene que ver con el hecho de que había muchos cristianos que habían dejado su patria y habían estado llegando a otros lugares donde había también cristianos, y el apóstol les dice que hospeden amorosamente a esas personas que fueron dispersados producto de la persecución que estaba dándose en aquel entonces. ¿Cuán importante es este don de la hospitalidad? Quienes tienen que lo puedan administrar como Dios quisiera que lo administren. ¿Y cómo? Recibiendo a los cristianos que están siendo o han sido expatriados en sus casas. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y vemos ahora a primera Pedro 4:18. Recordemos que estaban viviendo persecución, muchos habían sido dispersados y expatriados, los cristianos. Tenemos primera Pedro 4:18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo con dificultad se salva, pero ¿se salva de qué? Si con dificultad el justo se salva del sufrimiento. Estaban sufriendo a causa de Cristo. No está hablando acerca de la salvación eterna del alma y del cuerpo, sino se está hablando de que el justo con dificultad se salva de los sufrimientos. Esto a causa de Cristo. ¿En dónde va a aparecer la persona que por sus pecados va a ir a sufrir eternamente y para siempre? ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? No va a poder burlar la justicia de Dios. Por eso el Señor llama a todas las personas que se arrepientan en el presente, porque hoy es el día de la salvación. De esta manera estamos respondiendo este versículo bíblico que muchas veces ha sido malentendido, dando a entender como que la salvación se ganaría y que el justo con dificultad se salva. No es referida a la soteriología, sino es referido a que con dificultad se salva del sufrimiento. Entonces, ¿dónde va a quedar el impío y el pecador? Por sus pecados no se va a salvar del sufrimiento, y el sufrimiento eterno. Eso es lo más lamentable, y por eso es necesario predicar el evangelio. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? En el lago que arde con fuego y azufre. He ahí la necesidad de nosotros capacitarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, para que ellos puedan escuchar el evangelio. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pedro muestra un mensaje de esperanza y les dice que se alegren a las personas por causa del sufrimiento que estaban viviendo, porque así como su maestro sufrió y fue perseguido, también les dijo, alégrense de ser parte en los sufrimientos de Cristo. Primera Pedro 4:13. Asimismo, los sufrimientos, la persecución, lo que estaban padeciendo, era con un propósito que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, 10 al 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Finalmente, casi terminando la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, ¿cómo debe ser un pastor? ¿Cómo se habla acerca de los pastores? ¿Y cómo debe ser un pastor? Un pastor debe apacentar a la grey de Dios, es decir, que debe dar alimento al rebaño de Dios, y este alimento es la palabra de Dios. Ahí nuevamente la importancia de la preparación pastoral para alimentar al rebaño del Señor. No solamente alimentar al rebaño del Señor, sino también tiene que cuidarlo, y no tiene que hacerlo obligatoriamente o porque está ocupando un cargo, sino lo tiene que hacer voluntariamente. Y no solamente voluntariamente, sino también tiene que hacerlo honestamente, sin ningún fin oculto detrás para utilizar
a las personas con otros propósitos u objetivos que puede tener ocultamente un falso pastor. Y tiene que hacerlo diligentemente, es decir, con ánimo pronto, nos dice la escritura. En muchas congregaciones, lamentablemente, algunos pastores se creen que son los dueños de las vidas. Y como vemos en imagen, hay una persona gritándole a otra persona. La iglesia no es así, el pastor no tiene que ser así, sino que el pastor tiene que cuidar de las ovejas. Primera Pedro 5:3 al 4 se lee: no traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos, más bien procuren ser un ejemplo para ellos. Así cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. Finalmente, terminando, el apóstol Pedro, esta primera epístola, lo había escrito por conducto de Silvano. ¿Y esto para qué? No se pregunta qué relevancia puede tener. Bueno, tiene relevancia porque se va a poner en tela de juicio segunda de Pedro, en que el estilo en el que se escribió en segunda de Pedro no corresponde al estilo de la primera epístola del apóstol Pedro. Solamente tengamos presente de que aquí estaba no escribiendo directamente Pedro, sino por conducto de Silvano. Y esto nos va a servir para contestar algunas preguntas cuando estemos en el siguiente video de la segunda epístola del apóstol Pedro. Finalizando, ¿qué problemas estaban experimentando la iglesia que se encontraba en Asia Menor? Estaban sufriendo problemas externos de persecución y sufrimiento. ¿Quiénes eran los destinatarios de esta carta? Eran personas expatriadas gentiles. ¿Qué es un expatriado? Es una persona que voluntariamente o por fuerza mayor abandonó su territorio. ¿Cuál fue el público al cual se dirigió la primera epístola del apóstol Pedro? Fueron los gentiles. ¿Cuál es el tema que se resalta en la primera carta del apóstol Pedro? Los sufrimientos por causa de Cristo. ¿Por qué se habla del don de hospitalidad? Porque como estaban siendo dispersados, habían sido expatriados muchos cristianos, entonces este don era bastante importante para recibir a aquellas personas que habían sido dispersadas. ¿Qué significa la expresión si el justo con dificultad se salva? Significa que si el justo con dificultad se salva del sufrimiento a causa de Cristo, el impío, el pecador, no se va a poder salvar del sufrimiento a causa de sus pecados. Lamentablemente, aquel sufrimiento va a ser eterno. ¿Cuál es el mensaje de Pedro frente al sufrimiento? Como cristianos, un mensaje de alegría, que gócense por padecer como su maestro, como Cristo padeció. ¿Cómo debe ser un pastor? Un pastor debe apacentar a la grey del Señor, debe alimentar a la grey del Señor, debe guiarle, debe cuidarle, no como si fueran sus dueños, sino como pastor, por medio de quien Pablo se dirigió en la primera epístola que escribió por medio de Silvano. Gracias. Hasta la próxima lección. En la lección número 13 veremos la segunda epístola del apóstol San Pedro. No olvides suscribirte y activar tu campanita para que se te notifique los próximos videos que estaremos subiendo. Hasta la próxima.